Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Hedwig Sofía de Brandeburgo. Ella fue una princesa alemana que llegó a convertirse en la gravina consorte de Hesse-Kassel, llegando a ser posteriormente la regente de dicho landgraviato ante la minoría de edad de su hijo, siendo una mujer que se vería cegada por el poder, además de que tuvo que hacer frente a los conflictos que se vivieron en su época y que amenazaban a la estabilidad de sus dominios. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Enrique de Albuquerque. Hedwig Sofía de Hohenzollern y de Wittelsbach nació el 14 de julio de 1623 en la ciudad de Berlín, en el margraviato de Brandeburgo, actualmente en Alemania. Fue hija del elector Jorge Guillermo I de Brandeburgo y de la esposa de este, la electora Isabel Carlota del Palatinado. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Hedwig Sofía la tercera de sus vástagos. La princesa pronto se convirtió en la menor de los hijos de los electores de Brandeburgo, debido a que su hermano pequeño, Juan Segismundo, murió al poco de nacer. La niña creció muy unida a sus 2 hermanos mayores, Luisa Carlota, que sería duquesa consorte de Curlandia y Semigalia, y Federico Guillermo, quien se acabaría convirtiendo en margrave elector de Brandeburgo y en duque de Prusia. En el año 1638, su padre, el elector Jorge Guillermo I de Brandeburgo, decidió desentenderse de la política y de los asuntos bélicos, debido a que para entonces se estaba viviendo la guerra de los 30 años. Por esta razón, decidió trasladar a su familia hasta la ciudad prusiana de Königsberg, considerando que en esta población los electores y sus hijos estarían más seguros. En el año 1640 falleció su padre, el elector Jorge Guillermo, algo que acabaría afectando bastante a los planes de la familia, debido a que la princesa tenía para entonces 17 años de edad y aún no estaba comprometida con nadie, pese a haber recibido para entonces alguna que otra propuesta matrimonial. Los cambios de gobierno dentro del electorado de Brandeburgo y del ducado de Prusia, al asumir su hermano Federico Guillermo la gobernación, y los conflictos que se vivieron para aquel entonces por culpa de la guerra de los 30 años, ocasionó que la princesa permaneciese soltera por algunos años más, empezando a ser vista por muchos como una solterona, hasta que finalmente, en el año 1646, acabaría quedando comprometida con el landgrave Guillermo VI de Hesse-Kassel, pero aquellas negociaciones matrimoniales se acabarían alargando por varios años. El 9 de julio de 1649 se celebró la boda entre Hedwig Sofía y el landgrave Guillermo en la ciudad de Köln, en el margraviato de Brandeburgo, aunque actualmente esta forma parte de la ciudad de Berlín, en Alemania. Para entonces, ella tenía casi 26 años de edad en el momento de la unión, y él 20. Los recién casados se instalaron en la ciudad de Kassel, en el landgraviato de Hesse-Kassel, donde el matrimonio llevaría una vida modesta, debido a que por cuestiones de la guerra, su marido Guillermo se caracterizó por ser un gobernante demasiado prudente con sus finanzas y con la administración, controlando en todo momento los gastos de su corte y de su familia. Por esta razón, la nueva landgravina llevaría una vida sin apenas lujos y bajo el control económico de su esposo. El matrimonio pronto empezaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1650 nació Carlota Amalia, que sería reina consorte de Dinamarca y de Noruega. En el año 1651 nació Guillermo, que sería el landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Guillermo VII,
pero este moriría en plena juventud. En el año 1652 nació Luisa, pero ésta falleció con tan solo un mes de vida. En 1654 nació Carlos, que sería el landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Carlos I. En 1655 nació Felipe, que sería el landgrave de Hesse-Philippsthal. En 1658 nació Jorge, pero este falleció en plena juventud. Y en el año 1661 nació la última hija de los landgraves, una niña que se llamó Isabel Enriqueta, quien sería princesa heredera consorte de Brandeburgo y de Prusia. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, sobreviviendo casi todos ellos a la infancia. En el verano de 1663, su marido, el landgrave Guillermo, decidió acudir a unos balnearios que se encontraban en la población alemana de Jaina, debido a que le estaba dando problemas de nuevo una herida que sufrió años atrás durante un accidente de caza. Pero mientras se encontraba pasando unos días en este balneario, sufrió de un derrame cerebral. Ante la inesperada muerte de su marido, su hijo mayor, Guillermo, se convirtió en el nuevo landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Guillermo VII. Pero como éste tenía tan solo 12 años de edad para entonces, Eduvigis Sofía se convirtió en la regente del landgraviato durante la minoría de edad de su vástago. La landgravina viuda pronto se mostró como una mujer demasiado ocupada con los asuntos de la gobernación, demostrando ser una gobernante demasiado prudente y cautelosa. También se rodeó de una serie de consejeros que la guiaban y la ayudaban en los asuntos de Estado, además de mantener un trato estrecho con sus hermanos Luisa Carlota y Federico Guillermo, acudiendo siempre a estos en busca de apoyo y de consejos. La buena relación entre hermanos se empezó a romper hacia el año 1672, cuando Eduvigis Sofía se negó a ayudar a sus hermanos, cuando estos empezaron a sufrir una serie de invasiones por parte de Suecia y de Francia, en el margraviato de Brandeburgo, en el ducado de Prusia y en los ducados de Curlandia y Semigalia, adoptando en un principio una política neutral, debido a que el landgraviato de Hesse-Kassel había quedado muy afectado durante la Guerra de los 30 años y las arcas reales apenas tenían dinero. Pero finalmente acabaría prestando ayuda a Brandeburgo-Prusia hacia finales de la Guerra franco-neerlandesa. Eduvigis Sofía era consciente de que su landgraviato necesitaba recuperarse, tanto económica como militarmente, tras haber sufrido los estragos de la Guerra de los 30 años. Así que impuso elevados impuestos a las clases más altas y a los grandes terratenientes, algo que le permitió el poder formar un nuevo ejército y reformar o construir nuevas fortificaciones. La landgravina no solo se preocupó por la defensa, la política exterior o la economía de sus dominios, sino también interfirió en los asuntos religiosos. Ella permitió que se extendiese el movimiento religioso del pietismo entre los luteranos, aunque también se vivió durante su regencia una gran persecución de herejes y de brujas, siendo perseguidas, quemadas o ejecutadas muchas personas durante su gobernación, especialmente mujeres. En el año 1670, su hijo, el landgrave Guillermo VII, murió a causa de un maltratamiento médico que recibió a causa de los estados febriles que estaba sufriendo. Por esta razón, su otro hijo Carlos se convirtió en el nuevo landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Carlos I. Su hijo Carlos tenía para entonces 16 años de edad. Por esta razón, Eduvigis Sofía siguió al frente de la regencia, pero pronto surgieron una serie de hostilidades entre madre e hijo,
debido a que su vástago, el landgrave Carlos, no estaba de acuerdo con algunas de las políticas de su madre. Además, quería asumir la gobernación por completo del landgraviato, mientras que la regente se negaba a abandonar el poder. En el año 1677, Eduvigis Sofía decidió finalmente entregar la gobernación total a su hijo Carlos, retirándose posteriormente a la ciudad alemana de Esmalcalda, lugar donde estableció su residencia y llevaría una vida apartada, hasta que falleció el 26 de junio de 1683, a los 59 años de edad, en su propia residencia. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Martín de Kassel, en Alemania. Eduvigis Sofía fue una mujer que vivió en tiempos complicados debido a que se quedó al frente del landgraviato de Hesse-Kassel en una época donde se estaba librando la Guerra de los 30 años, algo que supuso que ella tuviese que centrarse en la recuperación de tales dominios, logrando así sanear las finanzas del Estado y reorganizar su debilitado ejército. Eduvigis Sofía acabaría cogiendo gusto a eso de gobernar, resistiéndose a abandonar la regencia para disgusto de su hijo, algo que ocasionó que surgiese una serie de tensiones entre madre e hijo, por ver quién se quedaba con el poder del landgraviato, viéndose obligada finalmente a abandonar la regencia, retirándose así de la vida pública, donde poco a poco su figura fue cayendo en el olvido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduvigis Sofía de Brandeburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Bernardo Enrique de Albuquerque también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras regentes que se hayan negado a ceder tan fácilmente el poder. Y con esto me despido. Hasta la próxima.